Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Enrique Saldívar. Tengo un anuncio muy importante para compartirles y es algo que quería hacer desde hace ya algún tiempo. De hecho, lo quería hacer, digamos, hace 2, 3 años atrás, especialmente durante la pandemia, pero sentí que era algo muy personal y no quería compartirlo con ustedes. Todos los que me siguen desde hace algún tiempo saben que yo vengo trabajando en lo que es música cristiana. Yo crecí en una iglesia cristiana, bajo los preceptos cristianos también y bíblicos. Y eso es algo que he venido practicando durante toda mi vida, con determinadas diferencias de las cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Pero todos aquellos que me han seguido en el canal desde el 2014, 2015, 2016, saben que yo hacía música instrumental o hago música instrumental. En ese tiempo, particularmente música cristiana, sobre todo covers de canciones muy conocidas. Y la mayoría de ustedes sé que me conocen como guitarrista. Pero a través del tiempo, no solo ha habido cambios musicales, sino también espirituales en mi vida. En el aspecto musical, he venido trabajando un poco más el Latin Jazz. Es algo que también quería hacer muchísimo. Yo de hecho me considero multiinstrumentista, aunque ustedes no ven todos los instrumentos que puedo tocar, pero siempre quería hacer cosas con percusión, congas, bongo, batería, y eso es algo que también ya he venido explorando desde hace algunos años. Además de eso, actualmente estoy trabajando en canciones con letras, que más adelante compartiré con ustedes, pero sí, canciones son cubano, que por cierto yo originalmente soy de Cuba y siempre traigo ese, digamos, sabor y ese instinto de hacer cosas más bailables. Eh, Tengo canciones tipo salsa, guaracha, un poco también cercano a la timba cubana. Son canciones que poco a poco les iré mostrando y que podrán ir viendo el progreso. En el aspecto espiritual también he tenido muchísimos cambios y antes de que tiren la piedra, déjenme decirles que yo todavía sigo a Dios y creo en Dios y es algo que siempre va a estar conmigo hasta el final de los días. Sin embargo, esa forma de ver a Dios y ver el cristianismo ha cambiado un poco y en lo personal para bien. Yo fui criado en una iglesia pentecostal, digamos un evangelio a la antigua, bastante intransigente, bastante eh, enfocado en las limitaciones como seres humanos, no música mundana, no esto, no lo otro, no lo otro. Y uno va creciendo como en una especie de burbuja donde tú te disocias del mundo que te rodea. Y eso es algo que yo me di cuenta a medida que fui estudiando. Ya yo viví en el campo inicialmente, me mudé a la ciudad, empezaron diferentes influencias, entré en una escuela de artes plásticas, empecé a leer sobre filosofía e informarme sobre muchísimas cosas y paradójicamente estudiar la Biblia como nunca antes lo había hecho. Eh, Obviamente esto es un proceso, no es algo que uno diga voy a cambiar de la noche a la mañana, pero sí he ido dejando de lado ese evangelio donde tengo que aparentar al pastor, que tengo que aparentar a los miembros de la iglesia, a las personas en el barrio, donde tengo que crear una imagen, un actor para agradar a los ojos humanos, y muchas veces estando lejos de Dios. Era muy paradójico a la vez que en la iglesia y el pastor predicaba, digamos, que hay libertad en Cristo, que hay libertad en el Evangelio. Yo me sentía preso. Como les decía, esto no es algo que surgió de la noche a la mañana, sino que a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de otros estudiosos de la Biblia. Y
empecé a ver a Dios no como un Dios justiciero, no como un Dios que quiere el infierno todo el tiempo. Para mí, empecé a ver un Dios más compasivo, un Dios que nos creó y entiende cómo funciona la mente humana. Ese Dios que ya no está todo el tiempo al acecho para juzgarme por lo que estoy haciendo. Obviamente, ninguna de estas cosas significó para mí una búsqueda de cosas mundanas, porque se asocia generalmente cuando una persona, digamos, se aparta de la iglesia, es porque está en las drogas, el alcohol, el sexo y los vicios del mundo. Nada más lejos de la realidad. Es solamente un aspecto filosófico dentro de mí y una forma diferente de ver a Dios y la iglesia. Ahora me siento más libre, pienso por mí mismo, analizo todas las cosas que están en la palabra, las cosas que me dicen las personas respecto a la Biblia, y en general me siento libre, amado por Dios, querido más que nunca, y en un momento de mi vida donde creo haber llegado a un nivel de paz interior que no puede ser otra que la que Jesucristo y la que Dios da. Paradójicamente, ya no tengo que pensar en que tengo que hacer tal cosa o más cual cosa, o que tengo que adecuarme a cierto precepto para alcanzar la salvación. En cierta medida fue triste porque me di cuenta de que yo era y me había convertido algo en lo que Jesucristo mismo se propuso combatir, y fue en la ley y lo que Él vino a cumplir completamente por nosotros. Yo me convertí en un fariseo. Yo era una persona que juzgaba a las demás personas porque no eran tan santas como yo, o porque no habían tenido la suerte de ser alcanzados por Dios. Y de cierta manera esa idea de superioridad está intrínseca a los cristianos, porque consideran de que al ser alcanzados por Dios tienen, digamos, un trato especial, cuando realmente ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y bueno, no quiero convertir esto en, digamos, en un sermón, pero sí quería compartir con ustedes un poco de esta historia muy personal, y que sentía no el deber, pero sí ese deseo de compartir con ustedes ese pequeño aspecto de mi vida que ustedes no ven. Y muchas veces tenemos que dejar salir esos sentimientos y dejar salir esas cosas que a veces están dentro de nosotros por mucho tiempo, para poder ser un poco libre de esos pensamientos interiores. También por una cuestión de transparencia, para que sepan el estado actual del canal y dónde está este servidor. Si tiene alguna pregunta, tanto en el aspecto musical como en el aspecto espiritual, o digamos respecto a esto que les conté, me dejan saber y con gusto trato de abordarlo en próximos videos. Muchísimas gracias una vez más y los espero ver en un próximo video. Chao, chao.